Este es un nuevo ejercicio de presiones parciales que a priori puede parecer un poco más difícil, pero en el fondo sigue siendo igualmente sencillo. Fijaros, nos dicen que el aire está compuesto en un 23% en masa de oxígeno y en un 77% de nitrógeno, es decir, de cada 100 gramos de aire, 23 son de oxígeno, 77 de nitrógeno. Y nos dicen que en un recipiente de 125 litros que se encuentra a 300 Kelvin, tenemos una masa de aire de 187,5 gramos y nos piden que calculemos la presión parcial del oxígeno, la presión parcial del nitrógeno y la presión total del aire. Para calcular la presión total voy a aplicar la ley de Dalton, que dice que la presión total que ejercen varios gases en un recipiente es la suma de la presión que ejerce cada gas por separado, lo que llamamos presiones parciales. Será la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno. ¿Cómo calculo la presión parcial del oxígeno y del nitrógeno? Pues para el oxígeno, supongo que solo es oxígeno lo que ocupa todo el volumen, es decir, de todo el aire que tengo aquí encerrado, saco el nitrógeno y dejo solo el oxígeno, y calculo la presión que ejerce. Y para el nitrógeno haré lo mismo, saco el oxígeno y dejo solo el nitrógeno, y veo qué presión ejerce el nitrógeno cuando está él solo en este recipiente. Para calcular la presión de oxígeno dentro de este recipiente, en general para cualquier gas que está dentro de un recipiente del que conozco el volumen y la temperatura, si yo quiero calcular la presión que ejerce ese gas, voy a aplicar la ecuación de estado, que dice que presión por volumen es igual a N, número de moles, por R y por T. Con lo cual la presión la calcularé como N por R por T entre volumen. R es una constante, la temperatura la conozco, el volumen lo conozco y necesitaría hallar el número de moles. Para calcular la presión del oxígeno necesitaré saber el número de moles de oxígeno que yo tengo aquí, y para calcular la del nitrógeno deberé saber el número de moles de nitrógeno que yo tengo aquí encerrados. ¿Cómo puedo calcular el número de moles? Podría calcularlo si supiera cuánta masa de cada uno de esos elementos tengo. Pero es que la sé, porque me dan la masa total del aire y de esa masa total qué porcentaje es oxígeno y qué porcentaje es nitrógeno. Así que fijaos, la masa de oxígeno es 187,5 gramos de aire por 23 gramos de oxígeno cada 100 gramos de aire. Y la masa de nitrógeno serán los 187,5 gramos de aire por 77 gramos de nitrógeno cada 100 gramos de aire. Y de aquí obtenemos 43,125 gramos de oxígeno y 144,375 gramos de nitrógeno. Y pasar los gramos a moles es muy fácil porque solo tengo que dividir entre la masa molar del oxígeno y la masa molar del nitrógeno. Y la masa molar del oxígeno es 2 veces por la masa atómica del oxígeno, es decir, 2 por 16, esto es un dato del enunciado, que son 32 unidades, es decir, que tengo 32 gramos por cada mol de oxígeno. Y la masa de nitrógeno será 2 veces la masa de un átomo de nitrógeno, y 2 por 14, es decir, 28 unidades, o lo que equivale a que un mol de nitrógeno son 28 gramos. Así pues,
Con esto puedo obtener el número de moles de oxígeno. Los moles de oxígeno serán 43,125 gramos por un mol cada 32 gramos, 1,35 moles de oxígeno. Y los moles de nitrógeno de la misma manera serán los 144,375 gramos que tengo por un mol de nitrógeno cada 28 gramos. 6 moles de nitrógeno. Bien, una vez que conozco los moles de oxígeno y los moles de nitrógeno, puedo calcular perfectamente, aplicando esta fórmula, la presión que ejerce cada uno de esos gases cuando esté encerrado en ese recipiente. Voy a borrar por aquí. Entonces, la presión parcial del oxígeno, cuando todo este oxígeno ocupa él solo todo este recipiente, será moles de oxígeno, 1,35, por R, 0,082, y por la temperatura, que son 300, entre el volumen, que es 125. Y la presión del nitrógeno será, de la misma manera, moles de nitrógeno, 5,16, por R, 0,082, por la temperatura, que son 300, entre el volumen, que es 125. Y eso da 0,256 atmósferas para el oxígeno y 0,981 atmósferas para el nitrógeno. La presión total será la suma de ambas, 0,256 más 0,981, 1,237 atmósferas.